Bien hallados oyentes, les saludamos cordialmente, agradeciendo al equipo Grifasi por el honor brindado en este espacio. Es el ciclo de investigación Protocolo 285. Hoy nos acompaña como telépata Lu, quien el tema ignora, e Ivonne como hipnooperadora externa. Nos alegra su amable atención en esta sintonía del surcar del éter. Gracias. ¿Lista? Lista. Muy bien. A mi 3 estarás completamente relajada y en ambiente hipnótico. 3. Relaja toda tu musculatura, tus huesos, todos los órganos de tu cuerpo, tus células, tus moléculas, tus átomos, tus partículas. 2. Relaja todos tus campos, tus cuerpos, tus meridianos. Que todo esté muy sintonizado con tu esencia. 1. Siente el latir, el pulsar, el vibrar. En todo tu cuerpo, en cada parte de tu cuerpo. Escucha tu danza, tu música, tu propio vibrar. Y a mi cuenta de 3, conéctate con el origen de la práctica de la cremación y dime qué información percibes acerca de su uso y propósito. 1, 2, 3. Cuando me conecto con el tema, con la práctica de la cremación, lo primero que me viene es como una práctica para evitar los efectos dañinos de los procesos que entran en el cuerpo físico después de la muerte. Como una práctica de higiene, una práctica para evitar como bacterias, para evitar enfermedad. Entonces, como acompañado por una práctica de, como si fuera como esta cremación, también la práctica en la mente de los sobrevivientes de un muerto, de sentir el fin muy claro de este proceso de muerte, que la persona se fue. Entonces, marcando este fin muy claro y a través de esta sensación muy fuerte del fuego,
como mm, este proceso de quemar, como, como siendo testigo de un proceso de cremación, como siendo testigo de esos procesos casi alquímicos, físicos, como la materia se transforma, le ayuda al ser humano a entender que esta existencia carbónica ha terminado. ujú. ¿Algo más? No. Bien. Observa qué sucede o qué puede suceder con los cuerpos energéticos de un difunto durante el proceso de cremación. Bueno, ahí me llegan varios escenarios. Ahí es una gran cuestión del tiempo. Es una sensible cuestión en qué momento se va como cremando el cuerpo del difunto. Digamos, un escenario sería una cremación involuntaria por un incendio. Entonces es un acto muy violento para que el cuerpo energético pueda salir del cuerpo. Ahí veo como fisuras en la esencia. Veo también que es muy posible que la persona se queda como desencarnada ahí porque no logra en su cuerpo mental o emocional entender el proceso de la muerte. Y veo como en la esencia como fisuras, como cuando veo a un cuerpo que se va quemando, que no entiende que es muy rápido ese proceso y como la esencia tiene como fisuras. Ese es el escenario de una cremación involuntaria, violenta por accidente. El otro escenario que describí del principio es como la cremación bien organizada, por llamarla, donde se respeta un cierto tiempo, donde el cuerpo energético puede salir del cuerpo y se quema realmente el cuerpo carbónico. Ahí no hay rastros energéticos y es como nada más una aceleración de los procesos de, ¿cómo se dice? Como de procesos transformativos que suceden en la Tierra con material carbónico. Ujú. Muy bien. Ahora quiero ver el caso cuando se inicia el proceso de cremación en un cuerpo donde el cuerpo energético todavía no ha salido. Y lo veo, por ejemplo, cuando veo una persona con una larga enfermedad, Ujú, donde el cuerpo energético ya estaba como con dificultad para estar en el cuerpo físico. Y me llega la imagen de algo como pegajoso, como donde el cuerpo energético está de una manera como adherido al cuerpo físico y donde en el momento de la muerte física el cuerpo energético tiene ciertas dificultades para salir. Entonces este cuerpo se va cremando donde el cuerpo energético todavía no se salió por completo. Y lo que percibo ahí es como que el cuerpo energético queda
estado intermedio, sí sale del cuerpo, pero queda trabado en algún lugar, como que no consigue como avanzar. ujú, Esto tiene que ver también con la energía del fuego. Es como mm, si la energía del fuego empujara como el cuerpo energético hacia una cierta dirección. Entonces también siento que esto am, minimaliza como presiona como la fuerza del libre albedrío a un mínimo. Es como veo este cuerpo energético muy como si las llamas lo estuvieran empujando en una esquina y de ahí casi no puede salir. Entonces lo veo como a este cuerpo energético después como no impresionado, pero sin la posibilidad de avanzar. ujú, ok, muy bien. Compara la cremación que ocurre en un contexto sagrado con la que se realiza de manera mecánica, es decir, sin ninguna forma de ritualidad. ¿Qué percibes? Wow, ok, veo de mi lado derecho, veo el escenario de una cremación mecánica y del lado izquierdo una cremación en un contexto religioso. Ujú, En la cremación mecánica, sí veo en este caso miedo surgiendo a partir del cuerpo etérico, como es en este inter donde el cuerpo sale, veo miedo. Y ahí como el proceso de la cremación puede aumentar este miedo de no saber a dónde sigue el viaje. Y en el contexto de la cremación religiosa, bueno, perdón, y al mismo tiempo la cremación mecánica, ujú, por lo pronto no tiene interferencia. Entonces ahí este cuerpo etérico está sin ser interferido, pero está este miedo que luego lo abre otra vez a más interferencias. Y en el contexto religioso, veo que este miedo que acompaña este proceso de salirse del cuerpo y luego como esta presencia del fuego está contenida como por las creencias de la persona cuando vivía, pero al mismo tiempo siento que las creencias, este contexto religioso, como el cuerpo etérico, la persona sabe cuáles son los rituales que van a seguir, que lo esperan en el proceso de la cremación. Entonces se dan una seguridad, pero esto también influye en su camino, como esto va casi determinando o por gran parte su próxima encarnación. Y ahí también ya esto conlleva ya a una serie de contratos para la próxima encarnación. bueno, la combustión del cuerpo físico tiene repercusiones en la parte subliminal que percibes.
Cuando percibo si la combustión del cuerpo físico deja, tiene impacto en el cuerpo subliminal, es toda una cuestión de la conciencia de la persona en su estado físico, el nivel de conciencia que tiene la persona en el justo momento de morir. De ahí depende todo, porque esto va a definir la capacidad de desprenderse del cuerpo físico. Esto va como cuánto la persona realmente sabe que ella no es el cuerpo físico, que era su vehículo para esta experiencia en la tierra que se acaba de terminar. O si cree que su vida era como este cuerpo y con esto se acaba, entonces ahí hay una gama de variantes dependiendo del estado de conciencia y cuánto la persona tiene la capacidad de desprenderse de su cuerpo. Y sería también la capacidad de desprenderse de su vida, de sus hábitos, de los seres queridos, de placeres de la vida, de la comida, de sus preferencias, de las cosas, sí, que le daban placer. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Ujú, sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Quieres leerme la pregunta otra vez? Claro. La combustión del cuerpo físico tiene repercusiones en la parte subliminal que percibes. Entonces vamos a poner el escenario de una persona que sí está muy sin capacidad de desprenderse de su cuerpo, de su existencia terrenal, que también tiene la creencia que es esta vida. Ahí sí veo, igual como antes, como la cremación, como este proceso de combustión causa fisuras, no causa como fragmentos de la esencia, pero que fisuras que en una próxima encarnación, con un pequeño trauma, con algunas dificultades, podrían causar fragmentos de esencia y que podrían hacer la persona como accesible para posesiones. Eso veo. Bueno, la elección de la cremación influye en el recorrido kármico o en el ciclo de reencarnación que captas. Y lo veo un poco al revés. Entonces ya vimos antes, ¿no? Como la combustión de este cuerpo físico tiene muchas variantes, pero ya así por definición, muchas personas que escogen voluntariamente la cremación como una opción, ya traen de por sí una claridad en sí que no son su cuerpo físico, que se pueden desprender de esa existencia. Entonces siento que ahí ya hay un nivel de conciencia que ayuda en este proceso. Entonces ahí siento que esto
da una cierta libertad y la posibilidad de seguir en su camino, la evolución de su esencia, como sin contratos. Ujú, ujú. Sí, Y en el recorrido kármico es como lo que habías descrito anteriormente en la pasada pregunta. sí, sí hay, yo veo sobre todo predominante eso, si hay todavía una incapacidad de desprender el cuerpo físico, ahí entra como a Ujú, través de la energía del miedo, entra, a través de la energía del fuego, entra el miedo y ahí está ujú. perdido en el sentido, esto abre las puertas a todas las posibles interferencias en este momento. Y Ok. como las Ujú, futuras, como el camino kármico queda manipulado y con ujú, engaño van a llevar a este ser como a otras encarnaciones donde está cediendo gran parte de su energía vital. ujú. Muy bien. Investiga a nivel de la conciencia colectiva y dime cuál es la naturaleza esotérica de un uso cada vez más extendido de esta práctica. Lo que me llega es como el fuego, Ujú, como en la conciencia colectiva, ujú, hay muchas asociaciones con el fuego. Hay muchas asociaciones con rituales. También en los tiempos, digamos, del siglo XXI, muchas asociaciones, memorias colectivas de rituales tribales, rituales de sacrificio. Entonces, usar o nada más pensar en la cremación evoca todo esto también. Entonces, siento que es como muy ambivalente. Según las experiencias en existencias anteriores del individuo, donde a lo mejor ha participado en rituales o fue víctima de sacrificios o ha participado en rituales de sacrificio, am, ahí el proceso de cremación evoca todas esas memorias en el cuerpo sutil. Y evoca también y reconecta con todas las posibles energías involucradas ahí. Por ejemplo, sacrificio de sangre, donde se evocaron como energías arcónticas o demonios. Ahí inconscientemente la persona podría como escoger la cremación para conectar con esta energía, sí, de sus vivencias anteriores ritualísticas. Entonces, en el consciente colectivo está muy presente eso y cuando la persona no está consciente, puede conectar, es como si fuera un pequeño egregor también, esta conciencia colectiva que conecta con el fuego ritualístico. ujú. Muy bien. Si el difunto que será cremado está interferido por entidades o alienígenas, ¿qué puede implicar esta práctica para el interferente y para el interferido?
Cuéntame todo lo que percibes. Veo a un difunto que está interferido por diferentes como reptiloides y draconianos. Entonces ellos ya saben, como pueden leer totalmente su cuerpo mental, ellos ya tienen una cierta probabilidad cómo va a ser la reacción delante de fuego, cómo va a ser como la capacidad de la persona de desprenderse del cuerpo y por lo tanto van a estar muy preparados para entrar, para manipular la percepción de la persona, para tener el máximo provecho. Por ejemplo, para entrar en un momento de miedo, alterar un poquito la percepción, el miedo va a ser mayor y en este momento lo pueden manipular al máximo. Y pues el objetivo que veo de estas interferencias es o hacer contratos muy convenientes para ellos en ese momento, Ujú. cuando ya se sale del cuerpo. O también el escenario que describí antes, donde el cuerpo sutil está como en una esquina con el miedo que el fuego lo empuja. Y algo veo ahí como que pueden inclusive como captar la esencia de la persona. Algo pasa ahí, que puede ser como, parece en este momento pueden como Succionar. o succionar como la esencia y llevarla a un sitio, como impresionar o algo veo que pueden encapsular como la esencia de la persona en este momento. Ujú, Y algo tiene que ver con el fuego, ujú. con este poder del fuego. Ok. Continúa con la práctica de exploración libre. Vamos a ahondar un poco más en el fuego. Descríbeme un poco más al elemental fuego. Mm. Me llega como libre, caótico, salvaje, am, expansivo en alguna forma, destructor, pero transformador también. Y me llega como el carbón, ¿sabes? Como este átomo de carbón, que es pequeño, pero es muy potente y que tiene tanta presencia aquí en la Tierra. Y si el cuerpo fuera de silicio, ¿Otra vez? y si el cuerpo fuera de silicio, también es un elemento muy común. ¿Cómo funciona el fuego ahí? Ah, sería otra danza de alquimia. Ujú, El fuego no juzga ujú, y como el fuego es y transforma. Sí, y si encuentra con otros elementales, es como la danza que sale de ahí y cada danza vale lo mismo que cualquier otra. ujú.
Y la del carbón también da lo mismo. Me llega uno. Wow, es como que me cuesta mucho articular. Es como que siento esta densidad. Es como si fuera, si el fuego, esta capacidad de reducir todo aquí en la Tierra a uno, que es como el carbón, es como reducir todo a esta densidad que tenemos en la Tierra como a un solo punto. Ujú, Entonces, en alguna forma es como quitar las posibilidades, otras posibilidades de vida y reducirlo a una sola expresión, que es carbón. ujú. ¿Por qué se tomó al fuego para los rituales o está asociado si el fuego no pertenece a eso? El ser humano siempre estaba fascinado con el potencial transformador del fuego. Ujú, Y es un poco también como el poder que tiene el fuego, y el hombre siempre le tenía como respeto, admiración, fascinación, y como esta ambivalencia, como que el hombre puede usar el fuego, puede usar el poder del fuego, pero el hombre siempre sentía que no es el poder del fuego. Entonces, de alguna manera es como el fuego puede ser un catalizador para la interferencia o la manipulación, en el sentido que el ser humano cede su energía a este poder del fuego. ujú. Pero el fuego está dentro los sistemas, por ejemplo, mm, los órganos que hacen combustión de los alimentos, es fuego. Sí, es como parte de la alquimia de la tierra, y una alquimia totalmente necesaria, pero es ambivalente, ¿no? Mismo cuando el fuego de la digestión quema demasiado, am, se distorsiona el equilibrio del pH del cuerpo. Entonces es siempre una cuestión de equilibrio. Es el mismo equilibrio cuando mantenemos el fuego vivo con suficiente madera, o cuando se coloca demasiada madera, se apaga el fuego. Ujú, ujú. Bueno, ahora vamos a ver muy a fondo el proceso de desprendimiento, pero esta vez lo vamos a ver en una conciencia, digamos que sí tiene eh, eh, este, este nivel ver que no es su cuerpo. Entonces, desprímeme ese desprendimiento amoroso de, de la conciencia que tiene del honor y la gratitud de haber albergado a una esencia que es infinita, eterna,
ilimitada y única, y viceversa también, porque está, digamos, participando con un elemento de la Tierra. Entonces son ambas esencias. Ujú. ¿Cómo es ese proceso a nivel celular? Yo estoy viendo un señor y muy grande, 98 años, en la India, que se ha dedicado los últimos 38 años a meditar, a una alimentación como muy saludable, ha vivido solo, ha meditado mucho sobre que él es la conciencia. Entonces, él lleva ya varios años preparándose al proceso de la muerte, donde ha tomado conciencia de los diferentes elementos que constituyen su cuerpo, o los elementos de la tierra como el aire, el agua, el fuego, la tierra. Ha estado ciego los últimos 5 años. Y también el proceso de estar ciego le ha enseñado cómo él se tiene que desprender despacito de cada elemento en su cuerpo. Entonces él se ha autoobservado cómo han disminuido como un poco sus capacidades corporales. Entonces en la célula yo veo que el flujo de agua en todo el cuerpo y el agua que entra a la célula como es menos. Esto ha hecho como los procesos metabólicos adentro de cada célula como más lentos y un poco como más reducidos. Yo veo ahí la mitocondria adentro de la célula que es menos activa. Todo como ralentizado como su ritmo. Pero veo que todo el cuerpo está todavía en una armonía, porque todo el cuerpo, todas las células, todas las estructuras intracelulares están en la misma sintonía de estar desprendiéndose de este cuerpo y estar soltando. Entonces yo siento que el cuerpo está en comunicación tanto con la esencia del aire, con la esencia del agua, con la esencia de la tierra y también con la esencia del fuego. Y este proceso de estar en contacto con realmente los elementales, con la esencia del fuego, prepara a este cuerpo. Cuando este cuerpo se encuentra en el proceso de combustión, es nada más la continuación del proceso que él lleva haciendo. Porque es como cuando él ya y estaba, el Señor, cuando él ya estaba acompañando conscientemente este proceso donde hay menos agua en el cuerpo, hay menos aire, circulación de oxígeno, hay como estar en este contacto íntimo con el fuego es nada más la continuación y la continuación de todo ese proceso de reducir este cuerpo a carbón. Muy bien. Ahora lo vamos a observar a nivel molecular.
Am, entonces, si observo a este mismo señor, ¿no? A nivel molecular, como, digamos, los 5 años antes de su muerte, donde empieza el proceso de perder la vista, la visión. Hay todavía esta vibración que era como suya durante los 93 años de vida, que es como su vibración, una vibración que ha contenido su cuerpo, que ha organizado las diferentes moléculas en su cuerpo en un cierto orden. Y es como si fuera la misma vibración y luego un poco diferente, pero la misma, como de adolescente, de hombre adulto, del hombre que ya tiene 85 años, pero hay una misma vibración que organiza las moléculas en el cuerpo. Ujú, Entonces, en él, cuando él se da cuenta que los los elementos, el aire, el agua, ¿no? Como todo eso se va saliendo poco a poco de su cuerpo. Es como si los filamentos, como que contienen sus moléculas, se aflojan. Como estas estructuras, como vibran sus moléculas juntas, se aflojaran. Y ahí ujú, sucede una muy paulatina separación de cada molécula. Como la vibración ya no es tan estrecha para contener todo y ahí se pueden desprender. ujú. Muy bien. Ahora Y, vamos. perdón. Ujú, Y por sí. eso también en el momento de la combustión, Ujú, esto está muy preparado. Este cuerpo ya se ha organizado para este proceso alquímico que sucede con el fuego, con la combustión. Nada más que no lo puede hacer solito y ujú, necesita del fuego para complementar el mismo proceso. ujú. Bien. Y si ahora lo ves a nivel atómico. La primera palabra que me llega cuando lo veo a nivel atómico es libertad. Es como si en este proceso, y también lo veo muy como él estando con su conciencia, acompañando este proceso, su esencia vibrando con la esencia del agua, del aire, del fuego. Siento que cada átomo es libre Ujú, ujú, y parece que cada átomo se puede desprender de este cuerpo, hacer lo que quiere ser después. ujú. Muy bien. Y a nivel subatómico o cuántico, ¿cómo es? Percibo un poco lo mismo, pero es como si la conciencia de la persona
que está presente estuviera como observando el movimiento de las partículas. Y de esa forma, las partículas en el cuerpo se comportan de una cierta manera. Y esto sería totalmente diferente si la persona no tiene conciencia del proceso de desprendimiento de su cuerpo y por lo tanto no hay ese testigo del movimiento de las partículas y ahí el comportamiento a nivel partículas es totalmente diferente. Ujú. Muy bien. Y es que una conciencia puede hacer la alquimia de fuego con su propia frecuencia Hmm. o vibración, o ambas. Me llega que sí, teóricamente, pero como prácticamente no. ¿Por qué? Ahora no estoy viendo un caso donde sí, pero me llega que por lo general, en principio, sí. A ver, puedes buscar a alguien que haya hecho esto. Wow, es como si ese alguien estuviera como en varias esencias. Entonces, por eso me cuesta como ubicar. Ok, parece que este caso Ujú, fueron 5 esencias diferentes habitando un cuerpo. mm, ujú, Y fue una decisión muy consciente desprenderse del cuerpo atómico, carbónico. ujú, Pero me llega también la información que les ha costado mucha energía, como este desprendimiento, sobre todo a nivel molecular atómico. Parece que esto necesita muchísima energía mm. y por eso solamente lo ha podido hacer como este ser que venía como desde 5 esencias. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo está? Imagíname. Es como que si tuvieras como un monte que tienes lentejas y garbanzos y no sé qué, y vas como separando, como un trabajo, como si fuera un trabajo muy minucioso y muy también tardado. Entonces, esa persona tuvo una capacidad de acelerar el proceso que normalmente hubiera tardado muchísimo tiempo. Mm, ujú, ujú. Ujú. Muy bien, ok. ¿Quieres añadir algo más? ¿No? No. Bueno, muy bien. Entonces, con esto nos quedamos el día de hoy. Desconecta de todo y de todos. Lleva tu frecuencia a tu nivel óptimo y te sientes
plena, radiante, energética. Y cuando estés lista, abres tus ojos. Gracias. Gracias a ti, ¿Estás? Ivonne. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Impactada ahora con la imagen de las llamas ahí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres.
Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa.
I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar
estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.